Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, qué privilegio poder saludarles. Nos alegramos bastante por la bendición que nuestro buen Dios nos da el poder encontrarnos una vez más. Es todo por la misericordia de Dios, es todo por la gracia del Señor. Mis amados hermanos, un saludo, un abrazo para todos y gracias por estar pendiente de Canal 2 Evangélico y de todos los hermanos que nos ven en los diferentes medios. Dios les bendiga, qué privilegio poder saludarles en esta hora de la tarde, mis amados hermanos. El tema de hoy, el mensaje de hoy, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. El propósito del mensaje, antes de poder entrar de lleno al propósito, quisiera poder mencionar el libro donde encontramos el pasaje central de la exposición de la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Son dos versículos de la palabra del Señor donde hoy estaremos estudiando la palabra del Señor. El tema, vivir en el Espíritu. Propósito del mensaje: toda persona que ha confesado su fe en Cristo pueda comprender que vivir en el Espíritu es vivir una vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Repito de nuevo, toda persona que ha confesado su fe en Cristo pueda comprender que vivir en el Espíritu es una vida, es vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. En la Biblia Reina Valera 1995 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el propósito? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En todo el libro de Romanos, hermanos, lo dividimos en dos partes y se divide en dos partes. Desde los capítulos 1 al 11 encontramos el argumento del apóstol Pablo de su enseñanza. El capítulo 12 al capítulo 16 encontramos los 5 últimos capítulos de la palabra de Dios que Pablo explica en gran detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas profundas de los primeros 11 capítulos. En su gracia Dios ha dado tanto a los creyentes que Pablo los exhorta a responder con agradecimiento en obediencia la obra de Dios. Todo el argumento que encontramos en los primeros 11 capítulos, mis amados hermanos, nos enseña cómo ser justificados, cómo llegar a ser justos ante los ojos del Señor. Palabra clave: para vivir en el Espíritu se necesita, palabras clave, se necesita una mente transformada, renovada por el Espíritu Santo. Literalmente leo las palabras claves: transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es una transformación, es la obra que el Espíritu Santo realiza en la vida del cristiano. El versículo 1 encontramos la palabra por lo tanto o así que. Esto se refiere a la última frase de su doxología de alabanza en Romanos capítulo 11 versículo 36, cuando dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero la alabanza empieza en el versículo 33 del capítulo 11, cuando dice: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Otra vez alabanza, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es que, hermanos, el Señor es digno de toda alabanza. Para vivir en el Espíritu, esto implica un estilo de vida que muchas personas no han llegado al conocimiento pleno del significado de la palabra vivir en el Espíritu. Muchos piensan, muchos creen que solamente el poder hablar en lenguas es vivir en el Espíritu. El profetizar con un don es vivir en el Espíritu. Son dones que el mismo Espíritu Santo reparte, pero eso no es la vida que demanda los principios de las verdades de la palabra del Señor. Hermanos, puesto que todas las cosas son para su gloria, debemos responder con el ofrecimiento de nosotros mismos para tal fin supremo. Os ruego. Esta palabra griega se deriva de una raíz que puede significar ponerse al lado para ayudar. Jesús empleó una palabra relacionada que se traduce con frecuencia consolador, en referencia al Espíritu Santo, cuando Él les dijo a sus discípulos: yo me voy, pero os dejaré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La idea es que los va a consolar, los va a ayudar y los va a fortalecer. En este grupo de palabras similares llegó a connotar tanto lo relacionado con exhortar, animar o aconsejar. El apóstol Pablo hablaba como un consejero a sus lectores, pero su consejo tenía todo el peso de su autoridad apostólica. Cuando hablamos de la autoridad apostólica, es que Pablo recibió la autoridad que vino de Dios, la autoridad que viene de Dios. Todo aquel que exhorta al pueblo del Señor con las sagradas escrituras, su autoridad no viene de algún líder superior que él, sino viene de Dios. Misericordias de Dios, las gracias divinas, gratuitas y extravagantes que Pablo expuso en los primeros 11 capítulos, que incluye el amor de Dios. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo, en su salutación, en su saludo a los cristianos de Roma, diciéndoles a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Dios ama al hombre y Dios lo llama a ser santo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito del amor de Dios que demostró en Cristo en la cruz? El propósito es rescatar al hombre, pero rescatarlo no queda solamente allí y lo llama a ser santo. Dios, cuando Él justifica a alguien, también lo santifica. Dios no solo justifica, no, Dios al que justifica lo santifica. Por eso es necesario que entendamos, hermanos, el poder vivir en el Espíritu es una vida basada conforme a la palabra del Señor. Romanos 5:5. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dada. ¿Cuándo se nos dio el Espíritu Santo? Hay algunas personas que argumentan que el que no hablan en lengua, el que no danza, el que no grita, no tiene el Espíritu Santo. Yo les digo, eso es un error fatal. Eso no enseña la Biblia. Se han salido de los principios de la palabra de Dios. Su mente está centrado solamente a la litúrgica, pero el vivir en el Espíritu es práctico. Es práctico, mis hermanos. El apóstol Pablo argumenta en este capítulo de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diciendo que la esperanza, ¿qué? La esperanza en fe no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Desde cuando yo recibí el Espíritu Santo? Desde que cuando yo recibí a Cristo. Y por eso cuando alguien recibe a Cristo, van a suceder cambios profundos en su propia vida. El ser cristiano no solamente es llegar a la iglesia, es orar. Hoy en horas de la tarde, como tipo 1 de la tarde, platicaba con una persona, me dice, yo oro. Yo le dije, ¿tú oras? Sí. Ah, interesante. Pero resulta que los que oran van a cambiar. No van a cambiar a Dios, ellos van a cambiar. ¿Por qué? Moisés, cuando él subía al monte a orar, estuvo 40 días con el Señor, oró con el Señor. Cuando él bajaba, reflejaba la gloria de Dios en su rostro. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco, ¿qué pasó? Pablo cambió. No entiendo por qué muchos oran, pero no cambian. El poder vivir en el Espíritu, vamos a notar cambios profundos en la vida de las personas que dicen que creen en Dios, que dicen que oran. Romanos 8:35 dice la palabra: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Acá está demostrando el amor de Dios hacia el hombre. Si Dios me amó, ¿quién me puede separar de su amor? Si su amor está en mi corazón, cuando yo recibí a Cristo, recibí el Espíritu Santo en ese mismo momento. Mis amados hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 24. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están separados, no alcanzaron la gloria de Dios. Versículo 24, y son justificados gratuitamente por su gracia. Esto es la obra de la salvación. Solamente es por fe, es por gracia, es la misericordia de Dios. No es mi propia justicia. Explica, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, quiero decirles, el cristiano es justificado por la obra de Cristo y por su fe. La fe es confianza en Cristo, y esta confianza no defrauda jamás, mis hermanos, jamás. Romanos 5:2 dice el apóstol, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis amados hermanos, el acceso que tenemos en Dios solamente es por fe. Los que han sido lavados, comprados, los creyentes han entrado al reino de Dios por su fe en Cristo. No tenemos ningún mérito para agradarle al Señor, pero el apóstol Pablo dice, hermanos, recuerden el amor grande de Dios que ha sido derramado en sus corazones, en sus vidas, y ustedes tienen el sello del Espíritu Santo. También nos encontramos con la palabra y su justicia.
Mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 17, dice, pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vive, y el que vive por la fe no obra, porque el que obra no es fe. Hermanos, la vida en el Espíritu es vivir por fe en Cristo. Nicodemo no podía entender esto. No podía entender acerca del nuevo nacimiento. Cuando él estuvo platicando con Jesús de noche, porque él tenía miedo ante sus colegas fariseos. ¿Qué pasó? Él platicó con Jesús, Jesús le habló el nuevo nacimiento. Él no podía entender, no le entraba la razón. Era un maestro de la ley, conocía la ley de Moisés, que muchos hoy en día también conocen la Biblia, pero no entienden. La razón es que han sido cegados su entendimiento. ¿Por qué? Leen, estudian la Biblia simplemente para conocer, para tener un cúmulo de conocimiento. Ese no es el propósito del cristiano. Para que usted entiende lo que dice la palabra del Señor, usted necesita ponerse de rodillas, pedir la dirección al Señor, que el Señor abre su mente, que el Espíritu Santo lo dirige, lo guíe para entender la palabra del Señor y por consiguiente llevar a la práctica, en latín praxis, que significa un desenvolvimiento en la vida diaria. Romanos 4, 22 al 24. Dice, por eso también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién está hablando? Pablo está hablando de Abraham, que él creyó en Dios por fe y él vivió en fe, vivió en el Espíritu. Pero no solo respecto a él se escribió que le fue contada, ¿qué más? Sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es creer. No me canso de decir, del mensaje central del Evangelio es Cristo, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Ese debe ser el mensaje de hoy. Romanos 5:1 explica, Pablo dice, justificados pues por la fe. La justicia es por fe, tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? De Cristo. Cristo es nuestro reconciliador. La siguiente frase que vamos a estudiar, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mis amados hermanos, quisiera decirles, bajo el antiguo pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero a causa del sacrificio supremo de Cristo, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de efecto en absoluto. ¿Cuáles eran los sacrificios del Antiguo Testamento? Dios había establecido también una orden. Ha establecido una ley para que cuando se ofrece un sacrificio a Dios, el animalito no tenía tacha alguna, en absoluto. Era limpio, ni tenía una cicatriz de cualquier parte del cuerpo, no tenía nada, limpio. Y Dios había señalado cuáles son los animales que iban a ser sacrificados. Hermanos, quiero decirles, para vivir en el Espíritu se necesita una vida basada según
los principios de la palabra de Dios. Pero sin antes, quiero llevarles a Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo obtuvo eterna redención al dar su vida en la cruz, y al resucitar y al entrar en el trono de Dios, traspasó los cielos, entró con Dios y hoy está sentado a la diestra del Señor. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad aquí como personas redimidos, compradas con la sangre del Cordero? ¿Cuál es nuestra obligación? Tenemos nuestra obligación. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. Repito, para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración a Dios consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. ¿A quién tengo que ofrecer al Señor para mi culto, para mi verdadera adoración a Dios? Yo, mi propio ser. En Salmo 103, el salmista David dice: bendice, alma mía, a Jehová. Bendice, alma mía. Wow. Tengo que preguntar cuando yo vengo a adorar al Señor, cuando digo que vivo en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu debo de adorar a Dios con toda sinceridad, con todo mi ser. Pero antes me pregunto, cuando me pongo de rodillas ante el Señor para orar, para leer su palabra, tengo que preguntar, ¿a quién voy a adorar? A Dios, al Dios santo y verdadero, que no tolera pecado. Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué tengo que reconocer? Lo siguiente, tengo que adorar la santidad de Dios. Hermanos, la vida en el Espíritu, más que hablar en lenguas, es un culto racional. El verdadero culto es cuando yo ofrezco mi vida al Señor en sacrificio vivo. Más que alabanza, es mi propia vida. Entonces, vivir en el Espíritu es una adoración continua, ofreciendo mi propia vida en adoración al Señor. Todos los días. No una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez al año. No, mis hermanos. No. Arranquemos todo lo malo que tenemos en nuestra mente, de nuestro entendimiento al respecto del Espíritu, del vivir en el Espíritu. Es un estilo de vida. Hermanos, bajo el control de Dios, el creyente, el cuerpo del creyente que todavía no ha sido redimido. Romanos 6:6 dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ¿a quién voy a servir en el Espíritu? Es a Dios, es a Cristo, porque Él ya me ha dado la garantía de salvación, me ha dado la garantía y la seguridad de poder vivir en el Espíritu.
Romanos 6:12. No reine pues, ¿qué es? El pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, en sus concupiscencias, dice la Reina Valera 60. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, la vida en el Espíritu es presentarme ante el Señor en instrumentos de justicia. Si soy un instrumento de justicia, también debo vivir en justicia. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. ¿Quién está en mí? El Espíritu Santo. ¿Cuándo recibí? Cuando yo creí en Cristo. En ese momento me dio de su Espíritu, me dio el poder para vivir en el Espíritu, para poder rechazar las obras de la carne. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas presenta las obras de la carne, capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, el apóstol Pablo, en todas sus cartas, exhorta al pueblo de Dios a que ya no vivan como viven la gente en el mundo, que no tienen a Cristo. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles en el sentido de los que no tienen a Dios, de los que no tienen temor de Dios, los que no tienen a Cristo, los que viven perdidamente en el pecado. ¿Qué pasó? Que andan en la vanidad de su mente. Todo aquel que anda una vida desordenada está andando según sus propios deseos pecaminosos, no según la voluntad del Señor. ¿Qué más? El apóstol Pablo sigue explicando, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. La ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es la razón de que ellos tienen una ignorancia? Siguiente, por la dureza de su corazón. Todo aquel que no tiene a Cristo vive perdidamente los pecados que leímos en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Hermanos, un cristiano no es posible que viva una vida perdidamente, que los que practican tales cosas no pueden heredar, no pueden entrar en el reino de Dios, no han entrado y no van a entrar en el reino de Dios, nunca. Pero si se arrepienten, entonces. Pero un cristiano no puede vivir así, mis hermanos, jamás. ¿Cómo puede adorar a Dios y vivir perdidamente? No. Digo, hermanos, no puede ser. Conozco en las iglesias pentecostales, hablan en lenguas, saltan, danzan, pero viven una vida desordenada. Y me pregunto, ¿están viviendo en el Espíritu? Lo que están haciendo, están aparentando lo que no son. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Voy a contextualizar al mundo y a Dios. Aunque el enfoque de Jesús es relacionado a riquezas materiales, pues yo digo, no puedes servir. Santiago dice, todo aquel que se hace amigo del mundo, se constituye, se convierte en enemigo de Dios.
Hermanos, no puede ser. Y quiero enseñarles Romanos capítulo 8. El versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, hablando Pablo a los romanos, escribiéndoles que ellos no viven según la carne, sino según el Espíritu, los cristianos. Luego dice, pero si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oigan bien, el que diga que no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Todos los cristianos, los que han sido lavados, los que han creído en Cristo por fe, están sellados por el Espíritu Santo, están bautizados por el Espíritu Santo. Uno de estos días yo leía Romanos, estábamos estudiando en equipo el libro de Romanos. Aprendimos que Pablo, él fue bautizado por el Espíritu Santo, fue lleno por el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua. El bautismo no se recibe, el bautismo del Espíritu Santo no se recibe posterior, después del agua, no. En ese mismo momento sucede justificación, santificación, sello del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo. Culto racional. Racional se deriva de la palabra griega que significa lógica. A la luz de todas las riquezas espirituales que disfruta el creyente, como fruto de las misericordias abundantes de Dios, Romanos 11:33. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Hermanos, la conclusión lógica es que ellos deben a Dios su servicio más consagrado y abnegado. Así que aquí se da a entender la idea de un servicio sacerdotal y espiritual que era parte integral de la adoración en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Quien adora a Dios debe vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir bajo la tutoría, controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, Efesios capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué tienen que hacer? Sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, y vivir en el Espíritu, necesito ser lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Me quedo ahí sentado? No, tengo que buscar con diligencia a Dios en oración, postrándome a sus pies, pidiendo perdón por mis pecados. Soy un hombre pecador, claro, he sido redimido por su sangre, pero el pecado ahí está todavía. Pero para hacer morir las obras de la carne hay que vivir en el Espíritu. Pero hay un contraste, mis hermanos, cuando vengo a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pablo, en su carta a los hermanos de Efesios, les dice que les da la orden que tienen que vivir, que tienen que ser llenos del Espíritu. Pero en Colosenses les dice también que la palabra de Cristo debe habitar en abundancia en vosotros. ¿Qué tengo que hacer para que la palabra de Cristo habite en abundancia en mí? Primero, mis hermanos, primero necesito abrir las sagradas escrituras. Luego necesito leer. ¿Qué tengo que hacer para conocer su palabra? Abrir
las Sagradas Escrituras. Segundo, leer. Tercero, estudiar. Cuarto, meditar, pensar, sintetizar. Quinto, vivir su palabra. Vivir su palabra. No puedo decir que vivo en el Espíritu si no vivo una vida que solamente a Dios le agrade. ¿Cómo? Su palabra me va a enseñar cómo voy a vivir. No alguien me va a enseñar cómo vivir. No, es su palabra. Si yo no entiendo, vengo de rodillas y le pido al Señor que abre mi mente para entender, comprender su palabra, para que yo pueda vivir, llevar a la acción lo que aprendo en la palabra. Quiero mostrarles en el Antiguo Testamento, Esdras, este hombre primero preparó su corazón. Se preparó para, ¿cuál es el objetivo? Para leer, para estudiar la palabra de Dios. Esdras 7:10, porque Esdras dice, había preparado su corazón. ¿Para qué? Para estudiar la ley de Jehová. Segundo, para cumplirla. Y tercero, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, pero usted está en el Antiguo Testamento, quiero uno en el Nuevo Testamento. No se preocupe. Hermanos, necesitamos leer su palabra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que está en Cristo Jesús. Primera Timoteo capítulo 4, versículos, voy a leer 11, 12 y 13. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Viene a donde quiero enfocarme, entre tanto que voy. Mientras que no estoy contigo, Timoteo, hazme esto, hazme el favor. ¿Qué es? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Mira lo siguiente, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, si no lees, si no estudias la palabra, no tienes el derecho ni la mínima idea de poder enseñar, de poder exhortar. Timoteo, no puedes predicar si no lees, no puedes predicar si no estudias, no puedes hacer nada si no te preparas. Porque si no lees, ¿qué es lo que vas a decir a los hermanos? ¿Qué consejo les das? ¿Según tus propios pensamientos? Jamás. Hermanos, la única manera para que una persona viva guiado por el Espíritu Santo es conociendo la palabra de Dios. Con razón Dios nos dice en Isaías capítulo 55, y quiero llevarles a Isaías 55, y en breves momentos estaremos aterrizando, terminando nuestra exposición de la palabra del Señor, pero sin antes vamos a orar cuando vamos a terminar. 55, 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué no son? Porque no conozco a Dios, porque no conozco su palabra, no conozco su mente. La única manera de conocer su palabra, su mente, para vivir en el Espíritu es leer, estudiar, pedir al Señor que me dé sabiduría para poder entender y comprender su palabra. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, la palabra del Señor dice
de la manera siguiente, mis amados hermanos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aunque específicamente el apóstol Juan el teólogo, está hablando de las profecías que contiene Apocalipsis, pero también está hablando de todo el contenido de la Biblia, del libro, de los libros, la Santa Biblia. Feliz el que lee, pero también el que oye las palabras de Dios, las guarda. La palabra guardar implica vivir, hacer. Concluyo diciendo, no puedes vivir en el Espíritu si desconoces la palabra del Señor. La única manera en que puedas vivir en el Espíritu es conociendo su palabra. La palabra te va a decir: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Y si amas a Dios, amas a tu prójimo, has cumplido la ley. Y demuestras que eres hijo de Dios. Si no amas, estás demostrando que no eres hijo de Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar en este momento, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tú nos has hablado grandemente en esta hora. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos el nombre de Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Solamente, Señor, ante ti se doble toda rodilla y toda lengua confiese, Señor, que tú eres Señor y el Señor de nuestra vida, mi amado Dios. Padre, quiero orar pidiendo misericordia. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a vivir en santidad, una vida que a ti te agrade, Señor. Padre, ayúdanos a no conformarnos conforme a las demandas de este mundo, sino, Señor, transformarnos día en día hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, te damos gracias con todo corazón esta hora. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, que tu Espíritu Santo nos fortalece, nos guía cada día, Señor. Y, por favor, guárdanos, líbranos de todo mal. Danos poder para resistir toda tentación, todo pecado, Señor. No somos inmunes. Señor, danos fuerza. Danos la presencia misma del Espíritu Santo para resistir todo pecado, Señor. Queremos someternos a tu voluntad, Señor, que tú puedas ser entronizado en nuestro corazón. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartirles la palabra del Señor esta hora de la tarde. Cuídense. Les amamos en el Señor.